Como hemos dicho, el concurso preventivo tiene como finalidad lograr una propuesta con la mayoría de sus acreedores a los efectos de homologarla y que esta propuesta tenga un efecto extensivo a todos los acreedores. Esto es, la propuesta acordada con la mayoría se impone a la mayoría de los acreedores. Entonces, una vez que el concursado logra obtener las mayorías impuestas por la ley, esto es, la mayoría de personas, la mayoría de acreedores y las 2/3 partes del capital verificado, el juez debe proceder, en primer lugar, a declarar la existencia del acuerdo. Una vez declarada la existencia del acuerdo, dentro de los 3 días que fue establecido esta obtención de las mayorías, debe abrir el plazo a los efectos de que los acreedores puedan oponer la nulidad del acuerdo, puedan impugnar ese acuerdo. Luego, en la instancia del artículo 52, el juez debe homologar ese acuerdo, y esta homologación es la que le da fuerza de ley a este acuerdo, y una vez terminada esa homologación, se le da un plazo a los acreedores para poder pedir la nulidad de ese acuerdo concursal. Esto es a partir de ciertas circunstancias. Entonces, teniendo en claro esa circunstancia, vemos que la impugnación de la propuesta tiene una instancia previa que tiene que ver con la impugnación propiamente dicha, por ahí está en el artículo 50, un análisis de la propuesta en los términos del artículo 52, que es el juez el que homologa en función de ciertas cuestiones, y un análisis posterior que tiene que ver con la nulidad. Por supuesto que aparecen muchas otras alternativas jurisprudenciales en función de lo que la jurisprudencia ha habilitado a los fines de buscar soluciones intermedias que no sean tan gravosas para el deudor. Así aparecen la posibilidad de impugnar los acuerdos por abusivo, aparece la tercera vía como un mecanismo para evitar la declaración de quiebra y dar la posibilidad de imponer un acuerdo más razonable. De todas formas, debe recordarse que siempre los acreedores en el marco de un proceso concursal tienen una pérdida, no solo desde la suspensión de los intereses y la suspensión de las acciones que se pueden iniciar, sino que muchas veces la mayoría de los concursos imponen quitas y espera. En la práctica concursal es común tener quitas del 50 o más por ciento, esperas de varios años, entre ellas puede ser una espera de 2 años, y después cuotas anuales sin tasas de intereses o algunas tasas respectivas. Entonces, lo que es fundamental en el concurso preventivo, en el acuerdo, es que los acreedores hayan otorgado esa conformidad, y esa conformidad otorgada por los acreedores de manera mayoritaria se impone a todos, inclusive a aquellos que no estén conformes con esa propuesta. Entonces, el eje es que siempre en los concursos hay un perjuicio. Máxime si se tiene en consideración lo que son los recuperos de los créditos en las quiebras. En general, cuando la empresa es declarada en quiebra y no tiene capacidad de generar flujos de fondos o ingresos, usualmente los recuperos de empresas liquidadas para estos acreedores suelen ser menores al 3% o al 5%, aún en países desarrollados. Con lo cual, en la ley concursal o en el enfoque del juez concursal, la idea es salvar a esta empresa que por lo menos pueda cumplir una propuesta que pueda ser perjudicial para los acreedores. En ese sentido, más allá de lo dicho recién, ninguna propuesta puede ser abusiva. Esto significa el abuso en materia concursal para burlar los derechos de terceros. Entonces, cuando uno piensa, el concurso, la idea es que el concurso no implique una desnaturalización de los fines, o sea, que esta quita que él quiere lograr sea a los fines de obtener una ventaja y no porque la empresa esté en una real dificultad económica. Entonces, el artículo 10 del Código Civil, que tutela la buena fe, también se aplica en materia concursal, y el enfoque puede ser bastante parecido. Entonces, el ejercicio regular del derecho es un principio cardinal, y la prohibición del abuso del derecho, que es la desviación de esta finalidad lícita del derecho, implica esta cuestión. Obviamente que el abuso del derecho puede generar no solamente la remoción de esos efectos a través de una nulidad, por ejemplo, o una ineficacia del acto, sino eventualmente la responsabilidad civil a esos efectos. Entonces, en ese marco, debe evaluarse si la propuesta del concursado es abusiva. En principio, si la mayoría de los acreedores aceptaron esa propuesta, y esa propuesta es una propuesta que va a ser mejor a la propuesta de la moneda de quiebra, no puede decirse que esa propuesta
va a considerarse abusiva. Ahora bien, quiero hacer una aclaración. El artículo 50 y el 51 que regulan la impugnación del derecho no necesariamente es una situación que puede amerituar la cuestión de la buena o mala fe, que eso se meritúa recién el juez al homologar el acuerdo en el artículo 52, inciso 4. Entonces, lo que tiene que ver con la impugnación del acuerdo establece que los acreedores con derecho a voto o quienes hubieran deducido un incidente por no haberse presentado en tiempo, una verificación tardía o estar en una revisión, pueden impugnar el acuerdo pidiendo en algún punto la nulidad. El artículo 50 establece causales muy específicas de nulidad y no es una situación que pueda ampliarse de manera analógica a otros supuestos. Entonces, esta impugnación, que es un incidente que tiene un trámite procesal regulado en los artículos 280 y siguiente, que tiene el contralor del juez, que es el que al final va a terminar analizando la propuesta y validándolo en el caso que la crea conveniente, puede darse cuando se haya producido un error en el cómputo. Si ustedes ven, esta impugnación viene luego de la existencia del acuerdo, pero antes de la homologación. Entonces, el acreedor puede denunciar que se ha producido un error en el cómputo, porque se computó de más algún crédito, porque algún acreedor no se excluyó que se debió excluir, etc. O inclusive los que votaron en esas mayorías pueden no haber tenido la representación. Por ejemplo, un presidente de una sociedad anónima que no haya votado como presidente, sino que haya votado a título personal, o algunas cuestiones vinculadas con poderes, etcétera, que puedan entender que quien está firmando por ese acreedor no tiene la representación necesaria, legal, voluntaria, etcétera, a esos efectos. O también cuando se produjo una exageración del pasivo. Esto significa una colusión en donde el concursado, de manera connivencia con otros acreedores, abultó el pasivo para lograr esas conformidades. Entonces, crea pasivo ficticio a favor de la creación de mutuos o ciertas otras cuestiones para poder lograr esas mayorías. O inclusive, cuando se oculta el pasivo, se produce una exageración de ese activo. Entonces, en esas circunstancias se puede dar la nulidad. O inclusive cuando no cumpla las formalidades del acuerdo, esto es, que no tenga la certificación de firma o se den alguna de esas circunstancias. Entonces, si uno analiza esa situación, lo que está estableciendo la ley, básicamente, es simplemente la posibilidad de nulidad. En ese caso, el juez le da todo trámite, puede ocurrir que varios acreedores hayan pedido esa nulidad, y si el juez entiende que esa nulidad, esa impugnación es procedente, procede a declarar la quiebra. Eventualmente, si se trata de una sociedad, una SRL, una SA o una cooperativa, abrirá el cramdown a los fines de que tengan una segunda chance. Si el juez entiende que es improcedente, debe proceder a la homologación del acuerdo, que es el que establece el artículo 52. Entonces, obviamente ambas decisiones son apelables. En el primer caso, o sea, cuando se declara la quiebra por el concursado, y en el caso que se rechace por el tercero o el impugnante que pueda haber entendido alguna cuestión. Entonces, si se da la circunstancia de que hubo impugnaciones y estas impugnaciones fueron rechazadas, o que no hubieron impugnaciones, el juez tiene que certificar la inexistencia de impugnaciones, que suele ser lo habitual. Es raro este tipo de impugnaciones en los procesos concursales, y debe proceder a la homologación del acuerdo. Obviamente que para proceder a la homologación del acuerdo, el juez tiene que analizar esa propuesta, ya tiene la sentencia de existencia del acuerdo donde se calcularon que las bases están, ya tiene, la cuestión formal en donde se evitó esa situación y debe proceder a la homologación. Como dijimos, la homologación es el acto jurisdiccional que le da fuerza vinculante al acuerdo concursal. Sin homologación no hay acuerdo, de hecho no hay acto, y fundamentalmente no puede imponerse a los demás acreedores. Entonces, cuando uno analiza el artículo 52, advierte que una de las causales por las cuales no se puede homologar un acuerdo es la existencia de propuesta abusiva o en fraude a la ley. Primero, son dos cuestiones distintas. Lo abusivo es lo que desnaturaliza el sentido general del concurso. La quita y la espera no desnaturalizan ese sentido, sino que forman parte implícita de esta forma, y el artículo 43 expresamente establece este sistema de críticas. Y el fraude a la ley, esto es la posibilidad de alterar la ley de alguna manera. Entonces, si bien el artículo 52, inciso 4, lo fija
en el último inciso, en realidad debe ser la primera cuestión que debería tratar el juez. O sea, previo a tratar cualquier otra cuestión, debería el juez determinar si ha habido alguna situación. Obviamente esto ha tenido una evolución muy importante en el derecho patrio, porque desde ser un juez cuenta por otros, como decía Maffei, en donde lo único que hacía era computabilizar y homologar, se pasó a una valoración integral del acuerdo, en donde varios precedentes hicieron una valoración del acuerdo a los efectos de poder determinar si esta propuesta era abusiva o no, o cuáles eran las cuestiones que tienen. En general, tiene que ver con el poder de negociación y con las pautas contractuales que el concursado puede imponer a los acreedores. Entonces, lo abusivo en sí no solamente tiene que ser la propuesta, sino el ejercicio que se realiza a través de ese mecanismo. Obviamente que lo que tiene que ver con el fraude puede ser un fraude pauliano, cuando se oculta algún acto o alguna simulación, o inclusive un fraude procesal o un fraude de la ley. La ley acá solamente alude a la ley, que hay una prohibición que la ley le establece, por ejemplo, votar o alguna situación, y a través de esa manera debe establecer. Entonces el juez, cuando tiene las mayorías del 49 y se certificó que no hubo impugnaciones, debe valorar, primero, que la propuesta no sea abusiva o en fraude a la ley. Después, establecer si hubo propuestas diferenciadas o no. Si hubo propuestas diferenciadas, debe analizar cada una. Si no hubo propuestas diferenciadas, debe computar todas las propuestas con una mayoría y homologarlo. Y si no lo homologa porque no se logró la mayoría, debe proceder a la quiebra y eventualmente el cramdown o el salvataje del artículo 48. Si categorizó, esto es, si diferenció los distintos acreedores, debe constatar que haya mayorías en cada uno y que las propuestas ofrecidas y aceptadas en cada una de las propuestas no sean abusivas. Si por alguna razón no se obtuviera las mayorías en esta cuestión, la ley no remite directamente al salvataje, sino que acepta lo que se llama el cramdown power. Es la posibilidad que el juez tiene de homologar igualmente este acuerdo, aun cuando no se han dado ciertas mayorías, si se dan algunas situaciones que la propia ley establece. Entonces, para que se dé el cramdown power, que es lo que establece el artículo 52, básicamente se establecen algunos requisitos que la ley los establece de manera confusa. Entonces, el 52 dice, para poder proceder el cramdown power, esta es la homologación, pese a no obtenerse las mayorías en todas las categorías, dice, por lo menos que una de las categorías se haya aprobado por acreedores privilegiados. O sea, si no hay ninguna categoría aprobada, no puede haber mayoría y obviamente no se puede homologar esta cuestión. La conformidad no ya de las 2/3 partes del capital girafalario, sino de las 3/4 partes. Esto es el 75% del capital, aunque no se haya logrado las conformidades de las personas. Y además, que esa propuesta que vaya a recibir el acreedor sea mejor que la que pudiera recibir en el caso de una liquidación. Entonces, muchas veces esta situación deja ver que aun cuando puede ser una propuesta inadecuada o no tan conveniente, lo que va a terminar cobrando en moneda de quiebra una vez liquidados los activos va a ser mucho menor. Y esto marca un enfoque similar. Pero además establece un requisito que es el principio de no discriminación, en lo que básicamente se le permite a los acreedores poder acoplarse a alguna categoría que puedan entender conveniente a esos efectos. Entonces, el cramdown power, que muchas veces se suele confundir con el salvataje o cramdown, es la posibilidad de homologar igualmente el acuerdo aunque no se hayan obtenido las conformidades en alguna de las categorías. Entonces, cuando uno analiza, digamos, las distintas situaciones, aparecen algunas cuestiones importantes a analizar en lo que tenía que ver. Primero, podría ocurrir que el juez entienda que esa propuesta no es adecuada. Entonces, si uno entiende que esa propuesta no es adecuada, la no homologación de esta propuesta podría importar la quiebra. Entonces, la jurisprudencia fue generando lo que se llamaba la tercera vía, que es una creación absolutamente pretoriana o jurisprudencial, en donde el juez, cuando advierte que no están dadas las condiciones para homologar, en lugar de proceder a la declaración de quiebra, le impone al concursado que cambie esa propuesta y que la mejore. En esa condición el concursado puede mejorarla, en cuyo caso el juez homologará esa propuesta que el juez le impone, o eventualmente no hacerlo, en cuyo caso el juez podrá ahí sí declarar la quiebra.
Inclusive se ha aceptado la tercera vía como la imposición directa del juez. El juez, cuando homologa, en lugar de darle la oportunidad al concursado de que cambie esa propuesta, directamente procede a la homologación, a los efectos que el juez directamente impone un acuerdo distinto de que el concursado aceptó. Obviamente que cuando uno categoriza acreedores tiene que hacerlo de manera razonable, y como algunos acreedores mal categorizados podrían ejercer su abuso de derecho en no dar una conformidad sabiendo que en esa categoría son 2 o 3 acreedores y el concursado necesita necesariamente esa situación. Lo mismo que tiene que ver con la exclusión de voto por abuso de derecho. Ha habido casos en donde, a pesar de que la propuesta es una propuesta razonable y que el acreedor hubiera aceptado en otras condiciones, cuando la finalidad que tiene el acreedor de no aceptar la propuesta, sea porque quiere que la persona quiebre o porque quiere excluir un competidor del mercado o porque hace un abuso de posición dominante, lo importante tener en cuenta es que esta situación se puede dar en esas condiciones. Entonces, en ese caso, digamos, es importante que ciertos acreedores pueden ser excluidos del cómputo cuando su comportamiento, su proceder pueda ser abusivo o contrario a los fines del derecho. Obviamente que no está claro cuál es la impugnación del acuerdo por acuerdo abusivo. Recuerden que el artículo 50 establece algunas pautas muy taxativas en las que no se incluye esta situación, con lo cual se ha aceptado que podría ser una vía incidental. Algunos han aceptado la apelación de la sentencia del artículo 52, pero lo cierto es que lo importante tiene que ver con la prueba en este incidente o en esta incidencia procesal a los efectos de poder establecer la situación, digamos, concursal. Una vez homologada el concurso preventivo, digamos, el artículo 60 establece la posibilidad de la nulidad del acuerdo. O sea, aunque el juez ya logró la constatación de las mayorías, lo homologó, pasó el test de que fue abusivo o no y decidió darle fuerza de ley, digamos, los acreedores comprometidos en el acuerdo tienen un plazo de 6 meses contados de la homologación del acuerdo para pedir la nulidad del acuerdo. Esta nulidad es de procedencia muy restrictiva porque implica nada menos que una nulidad aprobada por la mayoría de los acreedores, esto es por nada menos que casi el 67% del pasivo concursal, y solamente puede fundarse en dolo. Esto significa en una verdadera intención de exagerar el pasivo, de reconocer o aparentar privilegios que no existen o constituir ilícitamente, o ocultar activos en esos sentidos. Entonces, tengo esta vía que es una vía incidental, digamos, y esta vía incidental lo único que me habilita es para poder impugnar. En la práctica es poco común que eso se hace porque ya tiene todo el matiz del artículo 50 en la impugnación del acuerdo abusivo. Entonces en la práctica han sido pocos los casos en los cuales ha habido una nulidad en ese sentido, por lo menos en la práctica. En lo que tiene que ver con las propuestas que han sido aprobadas en materia concursal, ha habido algunos casos que son importantes tener en cuenta. Creo que en algún punto, en el caso de la naviera, que es del año 95, se dice que el juez concursal siempre mantiene por esa dirección la posibilidad de poder controlar el acuerdo a los efectos de que se puedan realizar esas circunstancias. También en el caso Inbemar, el proceso concursivo no solamente se haya vinculado con los intereses privados del acreedor, sino que tiene que repercutir con la actividad económica de cada acreedor. Quizás el caso más relevante tiene que ver con el caso Línea Vanguard. El caso Línea Vanguard era un caso muy, muy importante en el cual la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresamente revocó la decisión de primera instancia y dispuso la no homologación de un acuerdo, entendiendo que el monto ofrecido a esos acreedores era muy menor. En este caso, en Línea Vanguard se había ofrecido un pago del 40% del capital, o sea, había una quita del 60%, no se había pactado ningún interés, estamos hablando cero interés, se había dado 5 años de gracia y eran 20 cuotas anuales a contar desde la homologación del acuerdo. Entonces, Línea Vanguard dijo que este monto de pago con tanta espera y con tanta situación se entendía como un caso bastante abusivo. Por supuesto hay otros casos en los cuales también se ha discutido esta cuestión, que tiene que ver con el caso Curia Hermanos S.A., en el cual se estableció, digamos, ciertas pautas a los efectos de poder establecer
también el caso Angerfruit contra Pedro López, en donde también se estableció estas facultades que el juez puede homologar el acuerdo o no homologar en orden a declarar el abuso. En el caso de Angerfruit, la idea era que se había generado una propuesta residual que se iba a pagar a un acreedor, aunque no hubieran dado las conformidades, que claramente era una propuesta perjudicial e inclusive que no tenía las mayorías respectivas. Quizá lo más importante en la Corte está relacionado con el caso Arcángel Mayo. Este caso paradigmático del 2007 habló fundamentalmente de la ratificación de la legalidad sustancial por parte de los acuerdos. Y para ponderar esa situación había que tener primero el valor actual de la propuesta. Esto es, tiene que tenerse en claro cuál es la quita, los intereses y las circunstancias que tiene el caso. También fundamentalmente la capacidad de pago del concursado y la satisfacción de ese pago a los acreedores. O sea, la idea es que esta propuesta era la mejor que podía hacer. Obviamente que si la empresa está en dificultades, no se puede evaluar la posibilidad de hacer algunos pagos cuando la empresa no lo pueda hacer. Y por supuesto, el parámetro de la conservación de la empresa como principio fundamental del derecho concursal y a los efectos de mantener las fuentes de trabajo en la empresa. Ahora bien, en los casos que pudiera haber manipulación de mayorías, en esos casos obviamente podría darse el fraude y este acuerdo podría caer. Entonces, en este caso, básicamente se establecieron pautas donde la jurisprudencia puede entender en qué casos puede homologarse o no homologarse algunos concursos. En el caso Corrugador del Centro, que fue un caso de Córdoba, básicamente se dio la tercera vía a una posibilidad que la deudora había hecho un ofrecimiento inicial. Entonces, la jueza le dio la posibilidad a mejorar esos acuerdos a los efectos de evitar la declaración en quiebra. Obviamente que la idea, digamos, en términos generales, implica la reestructuración. Obviamente que desde el punto de vista de algunas reestructuraciones privadas que se realizaron, por ejemplo la deuda de San Miguel en el año 2004, importó que la empresa pagó el 26% de la deuda y sometió el pago del remanente a una espera de 2 años y medio con devengamiento de intereses. En el caso Sancor, en el 2008, también se estableció una quita sustancial en donde se preveía una amortización en 9 años y con intereses al 5% anual. En fin, hemos visto que en muchos casos se han producido distintas alternativas a los efectos de poder aceptar el propuesto. La idea general es que el juez tiene facultades para analizar esta situación y es el juez concursal y no otro juez el único que está en condiciones adecuadas para poder decidir si esa propuesta es abusiva o no. No puede un juez civil, un juez de familia, un juez laboral cuestionar, digamos, el conocimiento que tiene el juez para entender que esa propuesta es razonable y no es abusiva en los términos del artículo 52. Siempre hay que tener en cuenta los intereses, no solamente el crédito y la protección de los acreedores, sino también la protección de la empresa y la posibilidad de que esta empresa pueda cobrar y que los acreedores puedan cobrar de esta manera sin afectar las fuentes de trabajo. Muchas gracias.